Compartir un testimonio. Este testimonio sucedió cuando mi niño estaba chiquito. Él estaba chiquito, nació bien, pero al poco tiempo de que nació, él empezó a padecer de los bronquios. Se empezó a enfermar y nosotros, bueno, mi esposo y yo lo llevábamos al doctor con el fin de que nos ayudara, ¿verdad? Con ese problema. Entonces, los dos estábamos en la iglesia, éramos ya cristianos adventistas. Y el niño se enfermaba cada rato, era enfermarse de los bronquios y siguió avanzando la enfermedad hasta que se le hizo asma. Entonces, él se vio varias veces a la muerte por causa del asma, le dio sarampión, se enfermó y por poco se muere. Sin embargo, gracias a Dios y con la ayuda de los doctores también pudo salir adelante. Creció un poquito mi niño y entonces el papá de él me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Estados Unidos. Bueno, hicimos el acuerdo que él se venía para Estados Unidos a fin de ayudar en la economía de la familia. Y yo ya tenía otra niña también, o sea, eran dos niños. El papá se viene para Estados Unidos pensando yo que la cosa iba a mejorar, ¿verdad? Económicamente por lo menos, para poder tratar las situaciones. El papá se viene para acá y se olvidó de la familia en México y la cosa pues siguió siendo más difícil para mí. Entonces me vi en la necesidad, él me había dejado en la casa con mi suegra. Entonces yo al ver que no había absolutamente de dónde echar mano económicamente, entonces yo le dije a mi suegra, ¿sabe qué? Yo creo que yo voy a tener que trabajar porque el, su hijo se fue y pues no se reporta y yo necesito trabajar. Entonces ella me dijo, mira, Angélica, me dijo, las mujeres que salen a buscar trabajo salen a buscar marido, me dijo. Entonces para mí yo venía de una familia que estaba acostumbrada a trabajar, mi madre trabajaba y eso me dolió porque aunque yo era muy joven en ese momento, yo quería servirle a Dios y yo no quería que la gente dijera de mí que porque mi marido no estaba, yo estaba buscando marido por allá, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a orar y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo te quiero servir, pero yo no quisiera que la gente hable mal de mí. Así que te pido por favor que me des un trabajo, pero dentro de la casa. Entonces, bueno, el Señor me dio, y yo cuando oraba, a mí me daba risa, porque vivíamos en un lugar muy rural. Entonces me daba risa porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué trabajo me va a dar el Señor dentro de la casa? Y verdaderamente el Señor me dio un trabajo dentro de la casa. Yo cosía un poquito ropa a mano y con eso yo le hacía pues a mis hijos cuando la suegra salía y me decía, mira Angélica, te traje un trocito de ropa pues de tela, pues yo le hacía la ropita. Total que empecé yo así de esa manera a coser ropa a mano y con una máquina prestada. Entonces empecé a coser ropa. Naturalmente era un lugar muy rural. Yo no salía mucho de la casa, así que la gente a mí no me conocía mucho. Yo era nueva en ese lugar, pero con lo poquito que llegaba, pues entonces yo podía suplir algunos gastos, pude mandar a mi hijito a la escuela de la iglesia, pero resulta que mi hijo seguía poniéndose mal, seguía poniéndose con asma. De repente salía, corría, andaba jugando por allá y venía ahogándose y me decía, mami, 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 ayúdame. Y entonces yo venía, lo sentaba, le ponía agüita, bueno, para que se refrescara y no se ahogara tanto. Y esa era la vida de él. Siempre, siempre no podía jugar ni como un niño normal porque el asma no se lo permitía. Entonces un día yo realmente me quedé sin dinero. Tenía solamente 100 pesos mexicanos.
Y entonces él se puso bien malo, bien malo. Cada vez que él se ponía malo había que llevarlo a un lugar. Eso fue en Veracruz. Entonces había que salir en el autobús, casi 2 horas en el autobús, para llevarlo a la pediatra, que era la pediatra que siempre lo atendía. Y pues yo en ese momento no tenía dinero. Tenía solamente esos 100 pesos, había que pagar el viaje, que eran 20 de ida, 20 de vuelta, 100 de consulta, más aparte la, la, la medicina. Entonces, teniendo yo 100 pesos, verdaderamente no tenía dinero para ese momento de emergencia. Entonces yo me sentí muy desesperada porque no tenía. Entonces yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, le dije, si tú no me ayudas, mi hijo se va a morir, porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar yo adelante esto? No puedo. Entonces yo dije, ok, yo ahora voy, consigo dinero. ¿Qué hago? La historia se repite cada 2 semanas, cada 3 semanas. Era lo mismo, había que llevarlo, había que internarlo. Estaba tomando medicinas y aún con eso seguía la situación del asma. Entonces yo le dije al Señor, mira, Señor, yo voy a hacer algo. Le dije, yo voy a ir a la iglesia el sábado, eso fue un jueves. Yo voy a ir a la iglesia el sábado y voy a llevar el dinero a la iglesia. Yo te voy a dar a ti lo que yo tengo, pero tú que eres el doctor de doctores, tú puedes sanar a mi hijo. Así que lo pongo en tus manos y que se haga tu voluntad. Esa fue mi oración. El sábado yo traté todo como siempre hacía, porque eso siempre aún lo hacía tomando el medicina. Yo le hacía tecito de lo que me decían, que póngale vapor en el pecho, que póngale un periódico, que póngale una hojita de eso. Bueno, lo que fuera le hacía yo. Entonces yo dije, yo voy a hacer eso, pero que el Señor haga su voluntad, porque yo no tengo más nada, no puedo hacer nada. Y me fui a la iglesia el sábado con el niño así como estaba. Llegué a la iglesia y a la hora de las ofrendas, puse la ofrenda en el platillo de la iglesia, puse los $100, 100 pesos. Cuando yo dejo ir ese dinero en la básquet de las ofrendas, verdaderamente yo sentí que quería ir detrás del diácono y sacar el dinero nuevamente, porque sabía que estaba dejando todo lo que yo tenía, no tenía absolutamente nada más, nada. Entonces me fui así, lo dejé y me fui para la casa al terminar el culto. Y bueno, empezó como también un poco mi prueba, ¿verdad? Porque sí, más bien siguió mi prueba, porque al no tener yo el dinero y el niño seguía malito, y entonces yo escuchaba que la familia decía, qué mala madre, ¿cómo es posible que viendo a su hijo enfermo no lo lleve al doctor? Y yo solamente escuchaba lo que hablaban de mí. Y eso para mí pues era muy duro, muy difícil. Yo iba a mi cuarto y ahí oraba. Y bueno, yo le pedí al Señor que Él obrara y que Él hiciera lo que fuera su voluntad en mi niño. Y yo seguí dándole sus tecitos, poniéndole lo que fuera que le aliviara con la fiebre, con todo lo que él tenía. Entonces, bueno, aunque fue dura la prueba, en ese momento, poco a poco se le fue pasando. Y al poco, no sé, yo más bien no sé explicarles ni en qué momento la enfermedad se le fue haciendo menos y menos hasta que no le volvió a dar el asma. Al poco tiempo me vine yo para Estados Unidos. Mi esposo me dice, ¿sabes qué? Vente para acá. Y yo me vengo con la esperanza que pronto traigamos a nuestros hijos. Cuando llego yo a Estados Unidos, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ya mi esposo tenía otra relación, tenía otros hijos. Y entonces estuve un poco tiempo aquí, me tuve que volver a México sin el matrimonio ya. Llego yo para México y bueno, hablé con mi suegra, que era la que me cuidaba a los niños. Le dije, ¿sabe qué? Pues yo me voy a ir.
Y me dijo, mira, Angélica, me dice, aunque el niño no le ha vuelto a dar el asma, quiero que lo lleves con su pediatra y quiero que la pediatra lo examine porque nunca más lo volvimos a llevar al doctor. Nunca más le dio el asma, pero yo quiero que tú lo lleves con la doctora. Así que voy con la doctora, con la pediatra que siempre lo había atendido. Ella me conocía muy bien, pues lo estuvo atendiendo varios años. Entonces llego con la pediatra, ella lo examinó. Ella siempre, cuando yo llevaba a mi hijo, ella siempre le decía, Jimmy, ¿te comiste un grillo? Por el ruido que él tenía, un ruido terrible que él tenía en el pecho. En ese momento ella lo examinó y todo y le decía, ahora le decía a Jimmy, ¿dónde está el grillo? Y Jimmy se reía porque no había grillo, no había ruido en el pecho, no había ruido en los pulmones. Entonces, cuando yo llevaba a mi hijo con la pediatra, ella también tenía una niña que también era asmática. Y muchas veces nosotros la encontrábamos en el hospital a ella atendiendo a su hija del asma también. Entonces llegábamos a su casa en la noche y decía el esposo, miren, vayan al hospital porque ella está allá, está atendiendo a mi hija que también está hospitalizada. Y entonces en ese momento cuando ella está chequeando a mi hijo me dice, bueno, estuvimos platicando qué había sido la vida, 2 años. Y me dice, bueno, el niño está bien, yo no lo encuentro nada mal, así que no, está bien. Y entonces, bueno, yo muchas gracias, ya me venía. Y le dije, doctora, le digo, deme una receta, porque la suegra me había dicho, tráele una receta para que cuando tú te vayas, tú lleves esa receta, por lo menos. Yo dije, ok, lo voy a hacer por la tranquilidad de la abuelita, que era la que me estaba pidiendo eso, no por mi tranquilidad, porque el Señor había obrado un milagro en la vida de mi niño. Entonces, ya cuando la doctora me hace la receta y ya me despido de la doctora y me dice, Angélica, me dice, siéntate un momento. Y yo vengo y me siento. Dígame, doctora, ¿qué pasó? Me agarra de la mano, se acercó a mí y me dijo, Angélica, tú sabes que yo soy doctora. Y yo le dije, pues claro que sé que es doctora y muy buena, le dije yo. Me dice, quiero que tú me digas qué fue lo que hiciste para que se le quite el asma a tu hija. A tu hijo, me dice, yo soy doctora y no he podido quitarle el asma a mi hijo, a mi hija. Y entonces yo le conté, mire, usted sabe, pasó esto, le conté, usted sabe, mi esposo fue para Estados Unidos y le conté la historia de lo que yo había hecho. Yo soy cristiana, no tenía dinero, me había quedado sola y le conté lo que hice, fui a la iglesia y puse toda esta situación en las manos del Señor. Le dije, no tenía yo nada, pero el Señor indudablemente ha hecho un milagro. Ella solamente me vio, se me quedó viendo y me dijo, wow, me dijo, increíble. Le dije, doctora, ponga a su hija en las manos del Señor. Oré con la doctora, oré por su hija y me fui de ese consultorio. Nunca más volví a ver a la doctora, me cambié de ciudad, estoy viviendo ahora en Estados Unidos. Pero gracias a Dios, Dios hizo un milagro en mi hijo. Ya de eso pasaron 27 años. A mi hijo nunca más, perdón, nunca más le volvió a dar, nunca más le volvió a dar asma. Nunca más se enfermó de los bronquios y nunca más tuve la necesidad de llevarlo al doctor. El Señor es grande, el Señor es maravilloso. Mi esposo me abandonó en ese momento, pero Dios nunca me ha abandonado. Dios me dio una promesa, Dios me dio una promesa maravillosa y Él me dijo, como a una mujer triste de espíritu te encontró el Señor, como una mujer abandonada y triste de espíritu te encontró el Señor, mas te volveré a recoger con grandes misericordias. La misericordia de Dios ha sido grande
grande, grande en mi vida. Él me ha bendecido a mis hijos, y a través de todo este camino el Señor ha manifestado su bondad y su misericordia de una manera extraordinaria en mi vida. Así que yo animo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas que estén pasando momentos difíciles. Dios tiene el control de la vida cuando nosotros le ponemos nuestra vida en sus manos. No permitamos que el enemigo nos desaliente. No permitamos que la prueba nos aniquile. Confiemos en el Dios que tenemos. Nuestra esperanza, podemos vivir aquí muy bien, pero si nosotros creemos en el Señor, tenemos que dar un paso de fe. Todo lo que tenemos aquí, la vida incluso, se va a terminar un día, pero nuestra esperanza en el Señor nunca debe terminarse, porque Dios es fiel. Dios lo demostró en mi vida y tengo muchos testimonios, hermanos, que el Señor ha hecho en mi vida. El Señor ha hecho con mis hijos testimonios extraordinarios del poder maravilloso de nuestro Dios. Así que yo invito a cada uno de ustedes para que confiemos en el Señor, que hemos creído en el Dios maravilloso, en el Dios creador de nuestro, el Dios creador del universo, que es un Dios que no falla, que nos dice en su palabra: yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Tenemos un Dios que es fiel, y yo confío en ese Dios maravilloso y les animo para que continuemos confiando en nuestro Dios. Él nos ama, Él cuida de nosotros, no importa la necesidad que tengamos, Él se hace cargo porque lo ha prometido. Así que este es mi testimonio, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Hermoso testimonio.